Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estamos en el capítulo número 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos y ya nos tocaba el versículo número 4. Vamos a retomar el 3 para enlazarnos con el 4 y poder seguir la secuencia de lo que Pablo viene hablando en este capítulo. Antes quiero mostrarles esta imagen y este mensaje que aparece ahí. Dice: no es momento de bajar las manos. La batalla aún no termina. Cercana está la victoria. Ustedes se recordarán quién es el personaje que está ahí en esa imagen y en qué momento fue que él le tuvieron que sostener las manos porque se cansaba. Pero no es momento, dice este mensaje, de bajar las manos. Muy bien. Entonces, vamos a ver el versículo número 3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Algo que no les había mostrado la vez pasada es el concepto de tribulación. Y hay dos conceptos. El primero dice que es una pena, es un disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. El segundo concepto dice que es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. Y les pongo este concepto porque en este versículo que sigue, en el 4, se habla de prueba. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tribulación y prueba? ¿Piensan ustedes que es lo mismo una tribulación que una prueba? Creo que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso puse el concepto de tribulación. Y ahorita vamos a ver el concepto de prueba. Entonces, a Romanos 5:4 dice: y la paciencia produce prueba. En el anterior dice que la tribulación produce paciencia. En este dice que la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Ahora, ¿en qué sentido estará Pablo mencionando esto de que la paciencia produce prueba? Y vamos a verlo de una manera con ejemplos para entenderlo, porque alguien puede confundirse al decir que tribulación y prueba es lo mismo. Y vamos a ver que no es lo mismo. Y cómo es que la paciencia produce la prueba. Entonces, prueba, esto viene de una palabra que significa probar. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿por qué Dios nos envía tribulaciones? ¿Él nos está probando? ¿Por qué dijo Dios a Abraham que sacrificara a su hijo, según Génesis 22? Y él lo que estaba haciendo estaba probando la fe de Abraham. La prueba de nuestra fe es algo muy precioso, según dice Pedro en el capítulo 1,
versículo 7 de su primer carta. Toda prueba y dificultad es una oportunidad única para confiar en el Señor y descubrir que Él es fiel y que es suficiente. Es fácil decirlo, pero cuando se está en la tribulación o en la prueba, hay reacciones o hay actitudes de nosotros los cristianos que realmente creo que nos cuesta mucho asimilar esta enseñanza y verla desde la perspectiva que Pablo la ve, porque vamos a ver el caso de Pablo. La palabra prueba contiene la idea de aprobación. El pensamiento es este: nosotros no somos solamente probados por las tribulaciones que Dios permite, pero pasamos la prueba, como hizo Abraham en Génesis 22. De modo que la palabra prueba contiene la idea de carácter probado o de la calidad de haber sido aprobado. Porque si pasamos la prueba es que fuimos aprobados. O carácter aprobado. Se refiere a una persona que ha pasado exitosamente el duro examen. Ha aprendido que por la gracia de Dios, Él puede resistir. O sea, nosotros podemos resistir. He confiado en Dios en medio de la tribulación y he visto que Dios es fiel. Este es un pensamiento. Pablo vivió una vida llena de tribulación, pero llena de pruebas también. Pablo entendía esta verdad mejor que nadie. Obviamente, alguien que no ha pasado por una crisis severa difícilmente va a comprender qué es pasar por una tribulación o pasar por una prueba. Creo que a estas alturas todos nosotros hemos pasado distintas pruebas y distintas tribulaciones. Entonces, en el caso de Pablo, él escribe en 2 Corintios 11:24 y dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 195 azotes. 5 veces, dice Pablo. En el 11:25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y luego hace una pregunta a Pablo en el versículo 29 del capítulo 11. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Y en 2 Corintios 12:7 dice: me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, al ver este resumen de los sufrimientos de Pablo, uno se pone a pensar, ¿cómo es el carácter de Dios realmente? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, la tribulación, la prueba? ¿Por qué es que sucede eso? Y aquí podríamos dialogar un montón y filosofar y dar algunos comentarios y todo, pero lo que nunca vamos a entender es la soberanía de Dios. Y recuérdense que desde que el Señor puso sus ojos en Pablo, Él le dijo a Ananías que le mostraría a Pablo cuánto le era necesario sufrir por causa de su nombre. O sea, eso se lo dijo al principio cuando el Señor escogió a Pablo. Pablo en ese momento no sabía nada de todo esto que él iba después a escribirlo en la segunda carta a los Corintios. Pero si nos ponemos a pensar y a evaluar qué tanto de esto hemos pasado nosotros, creo que nos quedamos muy, pero muy cortos en haber pasado por estas pruebas y estas tribulaciones por las que pasó Pablo.
Y todos sabemos que Pablo fue uno de los apóstoles del Señor. De manera que no importa que uno sea un servidor de Dios y quizás un servidor muy consagrado a Dios, eso no nos exime de pasar por las pruebas y por las tribulaciones. ¿Se recuerdan ustedes del caso de Job? En una de las pláticas que Job tiene con uno de sus amigos, uno de ellos le hace ver que por qué él había sido un hombre que había apoyado, había aconsejado, había animado a muchas personas, pero que en ese momento Job estaba pasando un momento de desesperación, porque la prueba por la que se encontraba era una prueba muy dura, muy difícil. Entonces este amigo le dice, si tú ayudaste a muchos y los aconsejaste, ¿cómo es que ahora no entiendes el consejo que le dabas a las personas a quienes hablaste? Y es que hay diferentes situaciones en la vida de cada uno de nosotros. Hay momentos en que nos toca estar en crisis y hay momentos en que no estamos en crisis. Y cuando no estamos en crisis y aconsejamos, pues definitivamente lo estamos viendo desde el otro lado del problema. Pero cuando estamos dentro de la tribulación, dentro de la prueba, la angustia que puede venir a nuestras vidas, entonces el consejo se vuelve un poquito más difícil de dar, porque uno mismo está sufriendo los dolores o la situación que le ha tocado vivir. Al ver la fidelidad de Dios en cada tempestad de la vida, esto produce la expectativa en nuestros corazones de que Dios continuará siendo fiel todo el tiempo. Dios va a ser fiel todo el tiempo, hasta el día que estemos con Él. Pero no perdamos de vista que si no hemos pasado por esas crisis, las crisis se van a presentar, los problemas van a llegar y vamos a tener que estar preparados para no desmayar. Ahora, este caso, miren qué interesante que nos ejemplifica lo que decíamos al principio. Es el caso de Esteban, el proceso del sufrimiento de Esteban. Primero, Esteban estaba bajo gran oposición y presión, o sea, estaba en una tribulación. En segundo lugar, Esteban demostró gran resistencia, la soportó con valentía. Eso quiere decir que pasó por la experiencia de la paciencia. Resistir es ser paciente. O sea, pasó por tribulación, llegó la paciencia y en tercer lugar, Esteban pasó la prueba con la aprobación divina. O sea, llegó a ser un hombre de carácter probado. Entonces, Esteban tenía una bienaventuranza, una bienaventurada esperanza. Pero ¿quién de nosotros nos gustaría pasar la prueba de Esteban? Ninguno, ¿verdad? ¿Quién se apuntaría si dijéramos, bueno, hay oportunidad para un creyente, un cristiano, de pasar la misma situación de Esteban? ¿Quién se apuntaría? Nadie. Ninguno queremos pasar por lo que pasó Esteban. Sin embargo, ¿cómo fue el final de Esteban? Pues murió, pero murió viendo los cielos abiertos y viendo al Señor a la diestra del Padre. Y murió con una sonrisa en sus labios de haber experimentado esa visión. Por supuesto que las pedradas le dolían porque lo mataron lapidado. Él sufrió mucho, pero pasó la prueba. Y esa es básicamente la experiencia de todos los creyentes. Aunque es cierto que la perseverancia, o sea, la fuerza para soportar, es en lo esencial el resultado de la operación del Espíritu Santo en los corazones y en las vidas de los hijos de Dios. La perseverancia implica la acción humana.
no es de ningún modo una cualidad pasiva. No es así. La persona que la tiene persevera, se aferra a lo que tiene. Y podemos ver, en ejemplo, en Apocalipsis 2:25. Y es fiel hasta la muerte. No sé qué tantos cristianos quedaríamos dentro de las iglesias si nos tocara pasar por ese tipo de pruebas y ser fiel hasta la muerte. Porque no es nada agradable pasar por esas crisis. Con respecto a esta prueba, podríamos ver también Zacarías 13:9, que dijo Dios. El Señor le dice a Zacarías, hablando de su pueblo, los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. O sea, que les estaba anunciando que los israelitas iban a pasar por el crisol, por el fuego, porque el Señor los iba a probar, porque tenía un propósito para ellos. Así como el fuego refinador del orfebre libra al oro y a la plata de las impurezas que en su estado natural se apegan a ellas, y podríamos ver Isaías 1:25 y Malaquías 3:3, del mismo modo, la resistencia paciente o perseverante de los hijos de Dios nos purifica. Esto es por la operación del Espíritu Santo que produce un carácter probado, un carácter que ha soportado exitosamente la prueba de fuego. Un poquito más adelante les voy a dar un pensamiento de Charles Spurgeon en relación a esto, y a mí me impresionó por la realidad, por la honestidad y la verdad con que él habla y dice esas palabras. Lo vamos a ver en un momentito. Un hombre cristiano, este es un pasaje de un pensamiento de Spurgeon también, pero no es el que les estoy hablando. Un hombre cristiano debe estar dispuesto a ser probado. Un cristiano debe estar dispuesto a ser probado. Debiera estar contento de dejar que su religión sea puesta a prueba. Allí, dice él, el cristiano, martillea si quieres. ¿Quieres ser llevado al cielo en una cama de plumas? Pregunta Spurgeon, hablando de este pensamiento que él está poniendo aquí. Entonces veamos este otro pensamiento de Spurgeon, que es el que yo les hablaba hace un momentito. La tribulación genera paciencia, dice Pablo, ¿eh? Así dice el apóstol. Y mire lo que dice Spurgeon. Naturalmente, no es así. O sea, Spurgeon está rebatiendo a Pablo, ¿o qué es lo que está queriendo decir Spurgeon? Porque Pablo dice, la tribulación genera paciencia. Pero Spurgeon dice, naturalmente no es así. ¿Por qué? La tribulación genera impaciencia. La tribulación genera impaciencia. Y la impaciencia pierde el fruto de la experiencia y se agota en la desesperanza. Pregúntale a muchos que han enterrado a un hijo querido o han perdido su riqueza o han sufrido dolor del cuerpo, y ellos te dirán que el resultado natural de la aflicción es producir irritación contra la providencia, rebelión contra Dios, cuestionamiento, incredulidad, irritabilidad y todo tipo de males. Pero ¿qué alteración tan maravillosa ocurre cuando el corazón es renovado por el Espíritu Santo? Ahí cambia la situación. Pero a mí me parece, hermano, yo estoy de acuerdo con lo que dice Spurgeon, porque cuando uno está en una tribulación o en una prueba muy dura, muy difícil, o se ha perdido la salud, o sea, se ha perdido la riqueza, o se ha muerto un familiar, esa aflicción no nos produce paciencia. Nosotros nos irritamos, a veces nos rebelamos,
cuestionamos, a veces nos volvemos un poco incrédulos porque conocemos algunos pasajes donde nos anima a seguir adelante, pero cuando se está en el horno, la reacción o la actitud de un creyente no es exactamente así de fácil. Ahora, eso no lo puedo generalizar, porque en el caso de Pablo, que ya vimos todo lo que él pasó, Pablo parece ser que le demostró a Spurgeon que sí es posible, dentro de la tribulación y de la prueba, no ponerse en contra de Dios, rebelarse en contra de Dios, ni cuestionar a Dios, ni volverse un incrédulo, ni irritable. Porque al leer la Biblia y estos pasajes de las pruebas que tuvo Pablo, es impresionante la reacción y la actitud que Pablo tuvo. Pero la generalidad de los creyentes, de los cristianos, actuamos como dice Spurgeon. Por lo tanto, decimos con sobriedad y reverencia sobre la tribulación: Señor, adelante, sé que me amas y mides cuidadosamente cada prueba y tienes un propósito de amor que cumplir en cada tribulación. Señor, yo no buscaré las pruebas, ni buscaré tribulación, pero no las despreciaré, ni perderé la esperanza cuando vengan. Confío en tu amor en todo lo que permites. Este debiera ser el pensamiento para nosotros cuando llegue ese momento difícil a nuestra vida. Bueno, y podríamos hablar de la prueba que le tocó pasar al Señor, de la tribulación, del dolor, del sufrimiento, todo lo que él pasó. No hay nadie que se pueda comparar con él. Estábamos viendo los 8 beneficios de la justificación y hoy nos toca ver el quinto beneficio. El quinto beneficio es precisamente el Espíritu Santo, que tiene que ver en esta parte de las pruebas, de la tribulación y de ser aprobado y tener un carácter probado. Entonces dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí de avergonzarse? Ya lo vamos a ver. Hay gente sin esperanza. Lo encontramos en Efesios 2:12 y en 1 Tesalonicenses 4:13. Pero vamos a ver quiénes son esas gentes sin esperanza. También hay quienes se aferran a esperanzas ilusorias o engañosas. Eso lo vemos en Proverbios 11:7 y en Hechos 16:19. Pero los que han sido justificados por la fe, que somos todos nosotros, y que hemos sido reconciliados con Dios, disfrutamos de la clase de esperanza que no decepciona. Y eso está en Salmo 22:5, un ejemplo. Y dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados, dice el escritor de los Salmos. Su esperanza está firmemente anclada en el amor redentor de Dios. Entonces, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 4:13 hablando de desesperanza? Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, y aquí les subrayo esto y se los pongo rojo, como los otros que no tienen esperanza. Ya sabemos en qué consiste la esperanza, ya habíamos hablado algo de esto el miércoles. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, una parte de nuestra vida, nosotros también estuvimos sin esperanza, como dice Efesios 2:12. Pero hoy ya del otro lado, estando ya justificado por la fe, entonces 1 Tesalonicenses 4:13 no nos aplica a nosotros como aquellos que no tienen esperanza. Y tampoco en este caso, porque ahora sí tenemos esperanza y sí tenemos a Dios. Ahora es todo lo contrario de lo que aquí pasa, pero hay mucha gente en el mundo que encaja perfectamente en estos que están sin esperanza. Sin esperanza de una vida eterna en el cielo, sin esperanza de ser de aquellos que vamos a ser arrebatados y que están en este mundo sin Dios, hablando del Dios verdadero. Quizás algunos tengan su propio Dios, pero no es del Dios que está hablando Pablo. Entonces la pregunta es, ¿por qué por qué la esperanza no avergüenza? Y el mismo apóstol Pablo responde y dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí se cumple este quinto beneficio del Espíritu Santo, del beneficio de la justificación. Entonces, no avergüenza, para nosotros no nos avergüenza la esperanza, porque el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. No es que va a ser derramado, ya fue derramado. Y porque el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, ya nos fue dado el Espíritu Santo. Este amor de Dios derramado en nuestros corazones no se nos da por gotas, sino que dice Pablo que es derramado. Aquí decía, ¿va? Porque ha sido derramado. No dice que fue dado, ese amor de Dios no dice que fue dado por gotas, sino que fue derramado, o sea, fue abundante el amor de Dios al punto que se derrama en nuestras vidas. Es derramado en nuestros corazones. No es nuestro amor por Dios, sino del amor de Dios para con nosotros. De eso está hablando Pablo. Y este amor de Dios es hecho real por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como quedó demostrado en la cruz. Mayor evidencia no puede haber de que Dios nos amó, porque ahí tenemos la evidencia de la cruz. Pablo dijo que esta esperanza nunca nos defraudará, ni nos traicionará, y tampoco nos causará vergüenza, porque en el mismo tiempo de la persecución, el amor de Dios nos será manifestado por medio del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza que como alguna gente lo clasifica, que es una fuerza del cielo. No, Él es una persona. Él está dentro de nosotros. Ahora, esta es la primera referencia al ministerio del Espíritu Santo. En esta carta de Pablo, esta es la primera vez que él va a hacer referencia al Espíritu Santo. Y en este pasaje solo se menciona brevemente en este versículo que estamos viendo, el 5. Y el Espíritu Santo confirma en forma viviente la realidad del amor de Dios en el corazón de cada creyente. El apóstol Juan en su primer carta, capítulo 4, versículo 10, dice esto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor de Dios. Y que dijimos, ya la evidencia la tenemos en la cruz. O sea, el amor de Dios es una realidad. No solamente fue un ofrecimiento, sino que fue algo real que ya se cumplió. Porque el Señor envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
No llegaremos al ministerio del Espíritu Santo hasta el capítulo número 8. Ahí vamos a ver ya todo el ministerio del Espíritu Santo, donde es mencionado más de 20 veces. Aquí simplemente se nos dice que el Espíritu Santo es dado a cada creyente y no solo a algunos creyentes. Todo cristiano nacido de nuevo, tiene dentro de sí al Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 6:19. Ahí escribió Pablo, dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? O sea que nosotros no podemos disponer de nuestro cuerpo en la forma que nosotros querramos. Recordemos que si somos templo del Espíritu Santo, estamos llamados y obligados a cuidar este templo. Pero nosotros muchas veces descuidamos este templo. Lo descuidamos con las comidas que comemos. Lo descuidamos con lo que bebemos. Lo descuidamos con algunas prácticas que realizamos. Y lo que estamos haciendo es destruyendo el templo del Espíritu Santo. Esto nos debiera poner a pensar seriamente, porque tenemos que ser muy cuidadosos de qué comemos, qué bebemos y qué hacemos, qué practicamos. Porque pudiéramos estar en el grupo de estas personas que destruyen el Espíritu Santo, y recordemos que el Señor dijo que cualquiera que destruyera el Espíritu Santo, el Señor, lo destruiría a esa persona. O sea, se corre el riesgo que si destruimos el templo, el Señor tome una acción muy drástica en contra de nosotros. En Juan 14:17 leemos, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de Dios, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque vive con vosotros y estará en vosotros. O sea, si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, es Dios mismo dentro de nuestro ser, en nuestro corazón. O sea, está tan cerca de nosotros que podemos hablar como hablamos con cualquier persona. Podemos entablar un diálogo con el Espíritu porque Él está bien cerca de nosotros, está más cerca que nosotros mismos, está dentro de nuestro corazón. Por eso decimos que si nosotros tenemos alguna necesidad, podemos acudir directamente a Él porque Dios está dentro de nosotros. Dios no está a millones de kilómetros sobre la tierra, está dentro de nosotros. Está a millones de kilómetros para aquellos que no le conocen, para el mundo que no le puede recibir porque no le ven ni le conoce. Pero para nosotros no. Para nosotros es diferente la situación. En suma, todo esto echa luz sobre el glorioso carácter de la justificación por la fe. O sea, no es cualquier cosa la justificación por la fe. Lo hemos visto abundantemente. Esta acción divina por la cual el pecador que huye a Dios buscando refugio es declarado justo. Es frecuentemente comparada con lo que sucede en una corte. ¿Qué sucede en una corte? Los hermanos que son abogados saben qué sucede en una corte. Pero nosotros que no somos abogados y que quizás no hemos tenido una experiencia de esas, desconocemos qué pasa en una corte. Entonces veamos qué pasa en una corte. En una corte terrenal, en un juzgado de esta tierra, hay un juez terrenal. Ese juez terrenal, al hallar al acusado inocente, lo absuelve. Pero si lo encuentra culpable, lo sentencia.
¿verdad? Si lo encuentra culpable, lo sentencia. Luego que lo sentencie o que lo absuelva, lo despide de la sala del tribunal y no tiene ningún trato posterior con él. Esto sucede en una corte terrenal. Ahora, ¿qué sucede en la corte celestial? Aquí el juez es Dios. ¿Y qué hace Dios? Al hallar al acusado culpable, el terrenal lo sentencia y lo condena. Pero Dios, como juez, al hallar al acusado culpable, cosa que siempre sucede, borra su culpa en base a la obra cumplida por el Hijo de Dios, el portador de la culpa. Esto es para un creyente. O sea, el creyente, todos nosotros éramos culpables, pero Él no nos sentenció a muerte, sino que nos eximió de la culpa y nos absolvió. Entonces dice que por medio del Espíritu Santo derrama su amor en nuestro corazón y nos adopta como hijas o como hijos propios. Mire qué gran contraste entre una corte celestial y una corte terrenal. Y de esto es de lo que viene hablando Pablo en estos últimos versículos. Entonces veamos el siguiente versículo, el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos impíos. Nosotros éramos los débiles. Pero a su tiempo, cuando llegó el tiempo de Dios y se nos reveló a nuestras vidas y nos llamó a los pies de Cristo, entonces se aplicó a nosotros la muerte de Cristo para que nosotros no muriéramos. Débiles, dice, es una tremenda descripción de nuestra condición de no salvos. Son los débiles en este caso. Acabados, sin fuerzas, indefensos. Nada podíamos hacer para salvarnos a nosotros mismos o para remediar nuestra condición perdida. Necesitamos un Salvador fuerte. Cuando dice a su tiempo, en el tiempo preciso, que lo podemos ver en Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no sucede, la salvación no ocurre si el tiempo de Dios no ha llegado. Yo sé que muchos de nosotros nos lamentamos el día de hoy de haber perdido tantos años en el mundo y no haber venido antes a Cristo, porque nos perdimos muchas bendiciones. Nos perdimos cosas maravillosas en ese tiempo, pero no era tiempo de Dios. Por eso dice Pablo a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Note cómo nos describe Dios en nuestro estado de perdidos. Los impíos, versículo 6, pecadores, versículo 8, enemigos de Dios, versículo 10. Mire todo lo que éramos. Entonces Cristo murió por los impíos, por nosotros, y amó a los desagradables. Nos amó aunque nada amable había en nosotros. Hablando de impíos, son los que no tienen temor de Dios, no tienen respeto a Dios y no reverencian a Dios. Y Cristo murió por esa clase de personas. Y aquí estábamos nosotros. No éramos nada mejor que esto. Entonces Cristo murió por los impíos. Dios reveló su amor en la cruz. Y no murió por los hombres y mujeres buenos, sino por los impíos y pecadores. Murió por aquellos que eran realmente sus enemigos. Éramos enemigos de Dios. Y por aquellos que aborrecíamos a Dios. Y de quienes dijo cuando le crucificaban, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Desde ese momento, el Señor nos perdonó a nosotros y en el correr del tiempo nos alcanzó y hoy estamos a los pies de Él. Sin embargo, Cristo no nos salvó solamente por su amor. Dios es más que amor. Él es santo y es justo y aplicó su justicia. Dios no puede abrir la puerta de atrás del cielo porque también en el cielo no hay puertas traseras. Pero en esta expresión dice, Dios no puede abrir la puerta de atrás del cielo para dejar entrar a los pecadores bajo el amparo de oscuridad. Eso nunca va a ocurrir. No puede dejar entrar al cielo a pecadores simplemente en base a su amor. No puede ser así tampoco. Dios tuvo que hacer algo en cuanto a la culpa del pecador. Era necesario el juicio severo del pecado que Cristo llevó sobre su humanidad. No hay nada que podamos hacer que pueda impedir que Dios nos ame. No hay nada. O sea, Dios, él solo se comprometió a amarnos. Él juró por sí mismo amarnos y Él no puede dar marcha atrás. O sea, nosotros somos el objeto del amor de Dios. Mire qué privilegio el que nos ha dado Dios. No somos cualquier clase de personas. No podemos impedir que el sol brille, ¿verdad? Que nadie puede impedir que el sol brille. No podemos hacer nada. Cuando el sol está refulgente en toda su fuerza, ¿quién puede impedir que el sol brille? Pero lo que sí podemos hacer es escondernos de la luz del sol. Eso sí podemos hacer, ¿verdad? Meternos en un lugar donde no den los rayos del sol, en una cueva y estar en oscuridad. Eso sí podemos hacer. Pero el sol está ahí brillando. O bien podemos levantar la sombrilla del pecado o de la indiferencia o la sombrilla del alejamiento de la voluntad de Dios, lo cual impedirá que su amor brille sobre nosotros. O sea, la indiferencia y el alejamiento de la voluntad de Dios, eso puede impedir, o el pecado puede impedir que la luz de Dios nos ilumine. Pero esta es una decisión que cada uno toma. Pero aunque todos estos factores evitarán que nosotros experimentemos el amor de Dios, Él aún así nos ama. Ahora fijémonos en lo que el amor de Dios logró. Él pagó la deuda de nuestra culpa. Y un Dios santo salvará a cualquiera que acuda a Él creyendo en Jesucristo. Mire qué fácil. Qué fácil y tan difícil que lo ponen muchas personas. Es solamente creer verdaderamente en Jesucristo, porque Él ya pagó la deuda que pesaba sobre nosotros y podemos ser acreedores del amor de Dios. Consideremos las palabras de Jesús cuando dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Y nadie viene a Cristo si no es por el Padre. Eso está en San Juan 6:44, creo, 47. Quiere decir que hay una interrelación de funciones entre el Padre y el Hijo. El Padre nos escoge y nos trae al Hijo. Cuando ya venimos al Hijo, el Hijo nos lleva al Padre. Porque dice, nadie puede viene al Padre sino por mí. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo. Este versículo muestra la completa bancarrota de una raza humana sin valores espirituales o morales, sin una capacidad para entrar en contacto con Dios y su impotencia para hacer lo bueno. Cristo no murió por los piadosos, sino por los impíos. En cambio, ¿qué pidió? No pidió nada, absolutamente nada. Esta es la maravillosa gracia de Dios. Yo creo que con todos estos ejemplos que hemos dado, todos debiéramos de tener bien claro en qué consiste la gracia de Dios. No es una palabra como cuando uno le dice a un niño, qué gracioso ese niño, ¿va? No es de esa gracia que se está hablando.
Esta gracia es ese don inmerecido que Dios nos ha dado, que siendo acreedores de ir al infierno, nos salvó, nos libró de la condenación eterna. Esa es la gracia de Dios. Si Cristo murió por los impíos, este hecho deja a los impíos sin excusa si ellos no vienen a Él, porque Él murió por los impíos. O sea, toda la gente no va a tener excusa porque Cristo murió por los impíos y creen en Él para salvación. Si hubiera sido de otra manera, ellos pudieran haber dicho, no somos aptos para venir, pero eres impío y Cristo murió por los impíos. ¿Por qué no por ti? Este es un pensamiento de Spurgeon. Interesante, este Spurgeon tiene muchos pensamientos muy importantes en nuestra relación con Dios, en lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 5:7. Dice Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y si hay casos, ¿verdad?, de personas que mueren por otra, ¿verdad? Por ejemplo, yo diría los bomberos, ¿va? Cuando alguien está a punto de fallecer y llegan los bomberos y exponen sus vidas y salvan a las personas, les ayudan a seguir viviendo. O hay otras personas, a veces en el ejército se da, pero también se da en la vida civil de personas que aman tanto a un familiar que son capaces de poner su vida por el bueno. Y por eso dice Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Los impíos del versículo 6 son los pecadores del versículo 8. Aquellos pecadores por quienes Cristo murió, los amados de Dios, santos del capítulo 1, versículo 7. La distinción entre un justo y uno bueno no debe ser forzada, como si el apóstol estuviese diciendo que por una persona meramente justa sería casi imposible encontrar a alguien que muriera, en tanto que por una persona buena o benefactora sería posible, bajo condiciones excepcionales, encontrar un sustituto que estuviera dispuesto a ofrecer su propia vida. Esto es sobreinterpretar. Lo que Pablo está diciendo es que el amor de Dios, como es revelado en Jesucristo, no tiene ni precedente ni paralelo. O sea, lo que Cristo hizo por nosotros no lo puede hacer ni un bombero, ni un militar, ni un civil, ningún médico, ni un familiar, nadie, ningún ser espiritual o material, nadie. Esto es sin precedentes, no tiene paralelo. Cristo murió por aquellos que estaban legalmente condenados. Cristo murió por los que no tienen esperanza. Él es la esperanza del que no tiene esperanza. Él es el Salvador, no de los que están parcialmente perdidos, sino de los que están totalmente perdidos. Este es otro pensamiento de Charles Spurgeon. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba definitiva de Dios, de su amor. Él puede dar pruebas adicionales, pero no puede dar pruebas más grandes que la que ya nos dio. Si la cruz es la prueba definitiva del amor de Dios, también es la prueba definitiva del odio del hombre. También prueba que la altura del odio del hombre no puede derrotar la altura del amor de Dios. No se puede. Es totalmente imposible. El buen joven que rescató a un criminal que estaba a punto de ahogarse y que en el proceso perdió su propia vida, ocasionó el siguiente comentario. Qué lástima que un joven tan valioso diera su vida por alguien tan despreciable e indigno. Ahora, esto no es nada comparado con el sacrificio de Cristo por los pecadores. Dios nos amó lo suficiente
como para enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Este es el verdadero amor. Este es el amor de Dios para con la raza humana. Versículo número 8 dice: mas Dios muestra su amor, da muestra de su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sexto beneficio. Ya vamos a terminar los 8 beneficios. Sexto beneficio. Tenemos el amor de Dios. Somos poseedores del amor de Dios. Dios reveló su amor por medio de la muerte de Jesucristo. La culpa del pecado ha sido quitada por medio de la muerte de Cristo, y Dios ahora puede extender sus brazos y salvarnos por medio de su gracia. En resumen, podemos ver que hemos considerado 6 de los 8 beneficios de la justificación. ¿Y qué eran? El primero era la paz, el segundo el acceso, o sea, para el arrebatamiento, el acceso a la presencia de Dios, la esperanza, el triunfo en medio de las dificultades, el Espíritu Santo, y ahora estamos viendo el amor de Dios. Son los 6 que ya llevamos hasta este momento. El séptimo es el séptimo beneficio de la justificación es liberación de la ira de Dios, no de la ira del hombre. Liberación de la ira. Romanos 5:9. En el 8 aquí estaba del amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y ahora el séptimo, que seremos librados de la ira, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es impresionante, hermano. Esto, yo diría que no hay palabras para describir en toda su magnitud lo que esto quiere decir. Seremos salvos de la ira. Si somos justificados por la obra de Jesús, podemos estar seguros de que también por él seremos salvos de la ira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso está en Romanos 1:18. Fue puesta en Jesús como un sustituto en lugar del creyente. O sea, el Señor fue nuestro sustituto. Entonces dice, esta es la ira de la cual hablaron los profetas. El profeta Sofonías nos dijo que viene un gran día de ira en el capítulo 1 del libro de su profecía, versículo 15. Y ese versículo dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Entonces la pregunta que cabe aquí es, ¿cuál sería aquel día de ira? Hermana Margarita, le molesto si apaga su micrófono, por favor. Hermana Margarita, por favor, apagar su micrófono. Estamos oyendo lo que están hablando. ¿Cuál sería aquel día de ira? Es lo que Jesús llamó la gran tribulación. Ese día de ira, Jesús lo llamó la gran tribulación. Y el apóstol Pablo nos dijo que los creyentes estarán y permanecerán a salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. Bien, los creyentes estarán y permanecerán a salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. Quiere decir que no vamos a estar en la gran tribulación. Dios nos salvó en el pasado. ¿De qué nos salvó? De la pena del pecado. Pero también nos salva en el presente. ¿Y en el presente de qué nos salva? Del poder del pecado. Aquí es la pena, aquí es el poder. Y en el futuro, dice, y nos salvará en el futuro de la presencia del pecado. O sea, aquí está pasado, presente y futuro.
y nos ha salvado de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Apocalipsis 3:10 dice Juan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ya nosotros no estaremos sobre la tierra para ese momento, ya estaremos en el cielo. Eso quiere decir que todos los creyentes partirán o partiremos de esta tierra al tiempo del arrebatamiento de la iglesia. O sea, cuando Cristo llame a su iglesia y que no pasarán por la gran tribulación. Ahora, no es porque lo merezcamos o que el creyente lo merezca, que por eso va a escapar de ese día de la ira, sino solo y exclusivamente porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia y vivimos nuestra existencia actual por la gracia de Dios. Y en la eternidad estaremos en el cielo también por la gracia de Dios. En todo tiene que ver la gracia de Dios. Salvo de la ira. ¿La ira de quién? La ira justa de Dios. Es cierto que debemos ser salvados de este mundo, de la carne y del diablo, pero más que todo debemos ser rescatados de la ira de Dios. John Trapp dice lo siguiente acerca de, pues mucho más. Es una mayor obra de Dios traer a los hombres a la gracia, que al estar en el lugar de la gracia, traerles a la gloria, porque el pecado está mucho más lejos de la gracia que la gracia de la gloria. Muy bien, hermanos, nos vamos a quedar ahí. Se me venció el tiempo, nos tocaría el versículo 10 para la otra semana. Les dejo el tiempo si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte o alguna duda. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.